no sé muy bien cómo vender esto para que no subamos el suflé por las nubes y no empecemos otra vez con la 33, viene el podio, tal. Por favor, es un año de transición. Sabemos que es un año complicado. Sabemos que Aston Martin pues va a tener que empezar remando. Pero ha hablado Fernando Alonso, ya estamos, sí. Ha hablado Fernando Alonso en la previa de este Gran Premio de Australia y ha dicho que en las próximas semanas espera que veamos algo de la magia de Adrian Newey. Es el titular que tenemos publicado en soymotor.com. Declas, como digo, en una rueda de prensa que ha dado Fernando Alonso en el circuito de Melbourne, en Albert Park. Y básicamente Fernando ha contado un poquito desde su perspectiva cómo ha sido esta primera semana, estos primeros 10 días, mejor dicho, de trabajo de Adrian Newey dentro del equipo Aston Martin, y un poco qué es lo que espera Alonso de Newey durante esta temporada. En primer lugar, lo que dice Fernando Alonso, vamos a tranquilizarnos todos, por Dios, ya lo sé que de repente nos hemos puesto nerviosos, tranquilos. Lo que ha dicho Fernando es que él todavía no ha hablado con Adrian Newey, pero, lo tenéis ahí, sí que lo que espera es que la magia pueda aparecer en algún momento, en las próximas semanas, en los próximos meses. Hay que ver qué es esa definición de magia, ¿vale, chicos? Vamos a tranquilizarnos todos. No ha dicho ni la 33, ni la 50, ni la 65, ni nada. Son declaraciones, como digo, de Fernando. Las voy a leer literalmente y ahora interpretamos. Ahora vemos qué es lo que puede estar diciéndonos aquí el piloto asturiano. Como digo, en rueda de prensa en Albert Park, ha dicho Fernando, aún no, en cuanto a hablar con Newey, aún no he hablado con él, pero por lo que he oído por parte de Andy Cowell, refiriéndose al jefe de equipo de Aston Martin, y algunos ingenieros, ha estado en la fábrica y ha tenido conversaciones iniciales, meet and greet, conocer y saludar, y ha conocido a mucha gente. Dice Fernando, aún es pronto, pero está muy centrado, entusiasmado de cara a lo que está por venir en el equipo, y especialmente con el cambio de normativa para 2026, así que esperemos que en las próximas semanas o meses veamos algo de su magia. Evidentemente, saltan las alarmas en el momento en el que Fernando Alonso dice una cosa así. Yo creo que tenemos que poner las cosas con perspectiva, chicos. Y creo que tenemos que estar calmados y entender bien qué quiere decir Fernando cuando hablamos de la magia. Y que hablamos de la magia en las próximas semanas, en los próximos meses. Os lo contamos durante los test de pretemporada. Esto es una información que manejaba Antonio Lobato, Cristóbal Rosalén, soymotor.com, que el plan inicial, luego todo puede cambiar por supuesto, pero el plan inicial de Aston no es que Adrian Newey trabaje en este coche. El plan es que Adrian Newey se incorpore para el equipo Aston Martin para trabajar en el coche del 2026. Y te digo una cosa, yo creo que tiene que ser así. Os lo estaba comentando el otro día también en directo. Para mí, Newey, primero, empieza con 3 meses ya de retraso, porque Newey al final no conoce el reglamento aerodinámico del 26 a tiempo respecto al resto de ingenieros. Este reglamento se abre en el 1 de enero de este año y Newey no entra hasta marzo de este año en el equipo, así que evidentemente no tiene conocimiento de ese reglamento. Ahora está conociéndolo y ahora se está poniendo al día. Segundo, ¿cuánto tiempo va a tardar Newey en conocer el coche del 25 y qué necesita? Pues no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo va a requerirle, además de conocer eso, diseñar la pieza, que luego el equipo la fabrique, que luego se implemente y que la pieza funcione bien? Pues tampoco lo sabemos. Pero desgastar a Newey, gastar mínimamente ese cerebro privilegiado para una cosa que si funciona de maravilla en el primer momento te va a dar rédito, 6 meses. O sea, la temporada termina en Abu Dhabi. Si hay una mejora, imagínate, la primera que tuviera que poner Newey, hasta el Gran Premio de España yo creo que no habría nada. Estamos hablando de mayo, casi junio, hasta diciembre. ¿De verdad vas a cargarte el proyecto 2026? O, no digo cargarte el proyecto 2026, pero al menos lastrar el proyecto 2026 para algo que te va a valer 7 meses y que luego vas a tener que tirar a la basura, no tiene mucho sentido. Y además de todo eso, sí que hay una cosa muy interesante que me deja estas palabras de Fernando, y luego una confirmación también de Cowell, que enroca todavía más con el argumento que os estoy dando, que es: Newey no está en Australia. Os lo podemos confirmar, Adrian Newey no ha viajado al circuito de Albert Park. ¿Por qué? Porque está en la fábrica centrado en el coche del 26. Son 11 horas de diferencia contra el Reino Unido, así que no está en el circuito. Y además de todo eso, confirma Andy Cowell, el jefe de Aston Martin, que ni siquiera va a estar presente en las reuniones del equipo. O sea, para él, para Newey, este fin de semana, como si no existiera, básicamente. Va a estar centrado en el coche del 26, va a estar centrado en seguir dibujando ese coche y no va a estar haciendo trabajo, como digo, con el equipo
que, a ver, yo supongo que en carreras europeas pues sí que estará presente. Quiero ver qué pasa la semana que viene en China. Yo entiendo que si no está aquí en Australia, en China tampoco tendría mucho sentido que vaya. Y lo que pasa es que después de China tenemos Japón. Entonces, más argumentos a mi favor para decir, oye, toque de Adrian Newey en el coche del 25 tan pronto como el Gran Premio de España, habiéndose perdido seguro un Gran Premio, mínimo 2, quizá 3. No lo acabo de ver. Y entonces, ¿qué significa la magia de la que habla Fernando Alonso? Pues yo creo que es organización. Yo creo que es abrir las miras al resto de ingenieros del equipo. Yo creo que es empezar a que sí que el efecto Newey o el método de trabajo de Adrian Newey encaje dentro de la fábrica. Y eso es algo, por ejemplo, que ha dicho el jefe de equipo de Aston Martin, que es Andy Cowell. A ver, doy un segundo aviso, ¿vale? Supongo que a lo mejor hay gente que, como suele pasar habitualmente con estas causas de Fernando, se ha quitado algo de ropa. Yo estoy intentando calmaros para que nos tranquilicemos todos. Ahora, bueno, titular de Andy Cowell dice que en los 10 primeros días de Adrian Newey ya se nota el efecto Adrian Newey en Aston Martin. Calma, por favor. Calma, por favor. Calma, por favor. Yo aquí os confieso que a mí también se me ha escapado la sonrisa cuando lo he leído esta mañana. Ha dicho Cowell que ya se nota el efecto Newey dentro del equipo Aston Martin. Me parece muy buena la reflexión de Andy Cowell, lo tenemos publicado también en soymotor.com y unas declaraciones más extensas en otros medios en internet. Esto es una rueda de prensa, la típica rueda de prensa que suele dar el equipo Aston Martin, todos los equipos cuando empieza la temporada, antes del Gran Premio, y ha dicho Andy Cowell, lo dicho, que el efecto de Adrian Newey ya se está notando dentro de Aston Martin. Os voy a leer las declaraciones de Cowell porque es muy buena la descripción que hace de cómo trabaja Adrian Newey. Y además, bueno, es que cualquier cosa que diga me lo vais a sacar de contexto. Pero ha habido una frase que a mí me ha molado mucho. Voy con las declaraciones de Andy Cowell, ¿vale? Es una radiografía muy buena de Adrian Newey. Dice Cowell: Adrian ha estado 10 días con nosotros ya. Recordemos, se incorporó el día 3 de marzo, así que hoy estando a día 13, las matemáticas son simples, han pasado 10 días. Su primera jornada fue muy discreta. No sabíamos demasiado lo que había hecho Newey en su primera jornada en Aston Martin, nos lo dice Andy Cowell. Jornada discreta, es un ingeniero. Entró en la oficina, cogió el reglamento de 2026 y empezó a ver en detalle el trabajo que estábamos haciendo con él. Empezó a comprenderlo, a aportar ideas y a trabajar en la mesa de diseño. O sea, Adrian Newey, os podemos confirmar, lo puede confirmar Andy Cowell. Señores, es una no noticia, pero bueno, sé que os mola esto. Adrian Newey, sí, ya está trabajando en Aston Martin. Adrian Newey, sí, ya ha dibujado los primeros bocetos o las primeras piezas del coche de Fernando Alonso para el año que viene. Ahora bien, ojo con la frase de Cowell ahora. Dice: hay un par de áreas, además esto es buenísimo, porque es, como digo, una rueda de prensa en la que estaban los medios de comunicación, los medios escritos, y es The Race, un medio británico, el que explica un poco cuál es la situación, que dice que estaba Cowell en la rueda de prensa, y que de repente le empieza a salir la sonrisa, pero que le ha salido una sonrisa de esta sonrisa tonta que no te puedes controlar. Y las palabras que ha dicho Cowell son las siguientes: señores, calma o clip, una de dos. Diría que clip, por si acaso. Palabras de Andy Cowell, el jefe de Aston Martin, sobre los 10 primeros días de Adrian Newey en la escudería británica. Hay un par de áreas, y entonces se para Cowell y empieza a sonreír. Dice Cowell: ya estoy sonriendo como un tonto, en las que no entraré en detalle porque no quiero que nuestros oponentes lo sepan, pero hay un par de áreas en las que Adrian Newey ya ha dicho: oye, ¿podemos ir en esta dirección? ¿Podemos hacer X? Y dice Cowell que Newey ha dicho eso y los ingenieros de Aston, los ingenieros mecánicos, los ingenieros de composite, han mirado a Newey y han dicho: ¡oh! Ok, vamos a probarlo. Y dice Cowell: ese es el efecto de Adrian. Escoger el área en el que tiene que presionar y que cada uno lo acepte y lo disfrute. Es increíble. Sí. O sea, sinceramente, a mí también se me ha escapado la risa tonta cuando lo he estado leyendo. Insufla mucha ilusión. Entiendo que insufla mucha ilusión. De nuevo, esto no son promesas vacías. Esto no es decir: Alonso va a ganar el Mundial, el AMR25 va a ser el mejor coche. No. Solo estamos diciendo que Adrian Newey ha llegado para lo que tenía que llegar a Aston Martin, que es
abrir los ojos del equipo, dar nuevos conceptos, resolver problemas, introducir una forma de trabajo diferente a la actual que de momento hemos visto que no ha funcionado. Y en ese sentido, me vais a permitir ahora, porque... No, Quilombo, no va a ganar, déjalo. Me vais a permitir ahora que os dé una pequeña, un pequeño matiz más a estas declaraciones que le he leído a Andy Cowell. Decidme si es una fricada, pero a mí no sé, estas cosas me gustan mucho. Porque sabemos que Adrian Newey al final es un ingeniero que está muy chapado a la antigua. Estamos en el mundo del CFD, estamos en el mundo de las simulaciones por ordenador. Todos los ingenieros básicamente lo que hacen es dibujar, diseñar con aplicaciones, ¿no? Con CAI, que se llama, ¿no? Con el Computer Aided Design. Y Adrian Newey es un ingeniero a la antigua, tan a la antigua que esta es la foto. Así diseña Adrian Newey en la mesa de trabajo. Y le preguntaban también a Andy Cowell por si esta filosofía que tiene Newey de un poco a la antigua, de hacer las cosas a boli, a papel y boli, cuando todo el mundo lo hace por ordenador, supone algún tipo de freno o supone algún tipo de desventaja o un esfuerzo extra de interpretación para Aston Martin con el resto de ingenieros. Y me gusta mucho el insight que da Andy Cowell, como digo, del método de diseño, del método de trabajo en general de Adrian Newey. Dice Cowell, aunque sea una mesa de dibujo o con CAD, con ese diseño ayudado por ordenador, lo que hay que hacer es llevar un pensamiento creativo en 3D que hay en tu cabeza a la cabeza de tus compañeros. Todos sabemos leer dibujos. La pantalla es en 2D, en el CAD, aunque puedes rotar la figura para observarla en 3D. Y ojo también a lo que dice Cowell, que evidentemente, vamos a ser honestos, chicos, hay que poner aquí también unas gafas de cautela y saber que Newey es un superclase. Aston Martin lo va a vender también como un superclase y te va a dar esa épica a todo lo que haga Adrian Newey, te va a defender todo lo que haga Adrian Newey. No va a decir Andy Cowell, no, pues es un fastidio. Ha llegado Newey y está dibujando aquí, gastamos más dinero en boli, tenemos que comprar más folio, los chavales no se enteran de los dibujos. No te va a decir eso. Te va a decir que es todo maravilloso, pero la frase que me gusta mucho, el capote, ¿no? De alguna forma que le echa Andy Cowell a Adrian Newey es: el valor de los dibujos de Adrian es tal que con mirarlos puedes verlos en 3D. Y ahora que os he dado ya los dos primeros titulares y os he dicho, por favor, aunque esto huele a soufflé, no metamos el soufflé en el horno, voy a dar un tercer titular de Andy Cowell. Le han preguntado por si... voy a poner la música de tensión y todo. Tenía que haber puesto la música de tensión desde el principio de la sección, pero venga, la pongo ahora para terminar de vestir esta última parte. Le han preguntado a Andy Cowell por si Adrian Newey va a trabajar en el coche de 2025. Que yo os he dicho que por activa y por pasiva esto no tendría que ser así, que la información que maneja soymotor.com que recabó en los test de pretemporada es que no, que Newey no va a trabajar en el coche de este año, en el AMR 25. Le preguntan a Andy Cowell si el ingeniero británico va a meter mano en el monoplaza de Alonso este año. Y dice Cowell: hasta ahora se ha centrado por completo en el coche de 2026 y ha hecho diseños para él. ¿Cómo que hasta ahora, Andy Cowell? Que mi dolido y ajado corazón no está para estos trotes. ¿Cómo que hasta ahora, Andy Cowell? Lo sé, perdón, sé que hay alguien que está al borde del infarto. Lo sé, hasta ahora puede significar hasta ahora, punto. No, o sea, no tiene... Es hasta ahora la definición factual. Si entras en la RAE y buscas hasta ahora, te dirá una locución preposicional de tiempo que indica un periodo desde el inicio de lo que sea ese periodo hasta el momento actual. Ojo cómo hago yo definiciones, Además, mira que he dicho en directo una locución preposicional de tiempo, que lo es, pero es difícil confundirte con estas cosas. Pero me gusta que digan hasta ahora Andy Cowell, porque, claro, lo que dice más Faju, no te especifica en el futuro, efectivamente, solo te dice lo que ha pasado desde un momento hasta ahora. Efectivamente. Entonces, desde Barcelona, coche de esta temporada, mi sensación, dice DJ Ibiza Oficial. Bueno, no lo sabemos. Sé que 1 más 1 es 2 y que en la Fórmula 1 a veces 1 más 1 no es 2. Yo en mi cabeza también tenía la idea de, hombre,
pues si entra Newey y hay que hacer alguna mejora en el coche de 2025, pues quizá puede ser en Barcelona, pero el plan, vuelvo a repetiros otra vez, información que maneja soymotor.com, es que Adrian Newey no va a tocar el coche de este año y que Adrian Newey va a tocar el coche del año que viene. Eso en cuanto a Adrian Newey, ¿vale? Pero si nos quitamos... Sé que es muy bonito lo que acabamos de hacer, es un refugio de felicidad en medio de, no quiero decir la decepción, pero bueno, pues las pocas expectativas, vamos a venderlo así, que tenemos este año para el equipo Aston Martin, de momento, para esta temporada, lo de Newey pues ha sido ese pequeño oasis. Ahora, evidentemente, hay que ver qué es lo que pasa este fin de semana. Ha estado Fernando Alonso también en rueda de prensa en el circuito de Albert Park. Tenemos declaraciones de Fernando sobre lo que va a pasar, como digo, este fin de... los titulares para mí son... Calma, esto es una continuación de los test de pretemporada, que es un gran premio diferente porque el año pasado Bahrein fue la primera carrera después de los test y ahora no es así, ahora es Australia, que es un circuito diametralmente opuesto a Bahrein, entonces todavía quedan más cosas por conocer del coche y habrá que resolver más incógnitas durante este fin de semana. Y que bueno, al menos para el finde le gusta el circuito y puede haber caos. Os leo las declaraciones de Fernando rápidamente. Con mucha calma, dice Fernando, hablando de cómo va a afrontar el fin de semana. Va a ser una continuación de los test. Hemos hecho un día y medio cada equipo y no es como en otros años donde hacíamos, como digo, la primera carrera de Bahrein y luego directamente entrabas al Gran Premio. Aquí no tenemos todos los datos del coche. Entramos en un territorio nuevo, distinto a Bahrein, y tenemos que seguir aprendiendo del coche y con confianza para sumar puntos ya en la primera carrera. Dice Fernando, como digo, que le gusta el circuito. Los cambios a lo largo del año lo han hecho algo mejor, más fácil adelantar, le gustan a Fernando Alonso y para la primera carrera va a ser bastante complejo y divertido. Recordemos, circuito estrecho, circuito resbaladizo por el asfalto, circuito con los muros cerca, circuito donde el año pasado, luchando contra Fernando Alonso, George Russell, por ejemplo, tuvo un accidente. Os lo comenté el martes y voy a volver a hacer hincapié otra vez en el otro titular que quiero que quede claro para esta temporada en Aston Martin, que es, no es cómo empieza, sino cómo acaba. De la misma forma que nos mentimos y nos vendemos aquí el soufflé y os decimos Fernando va a ganar todo, no, evidentemente aquí pues vamos a tener que remar un poquito. Es una temporada muy igualada, es una temporada en la que un pequeño paquete de actualización yo creo que va a valer todavía más que el año pasado, porque el año pasado, al tener diferencias más grandes, con cada paquete de actualización reducías, pero todavía te quedaba una brecha. Ahora están todos muy juntitos, entonces en esa zona media, sobre todo del quinto al octavo, te diría, cualquiera que meta una mejora en el coche que funcione, subes arriba muy rápido, y eso yo creo es la principal baza con la que tiene que jugar Aston Martin también para este año. Le preguntaban a Fernando Alonso, por ejemplo, sobre el coche de esta temporada, si es mejor que el del año pasado. Lo de siempre, Fernando dice que sí. En particular, se ha hablado de la estabilidad en curva, que era uno de los problemas que tenía el monoplaza de 2024, era muy inestable en curva larga. Dice Fernando que ahora en esa curva larga de alta velocidad el coche está mejor, pero no al 100%. El coche, de la parte de atrás, este AMR25, sigue sin hacer lo que Fernando quiere, o al menos con lo que Fernando se siente más cómodo. Es algo en lo que trabajarán y, evidentemente, pues quizá es uno de los primeros aspectos en los que sí pasa, si Adrian Newey mete mano en este monoplaza, pues tendrá algún tipo de mejora en ese sentido. Lo dicho, en expectativas, quizá entrar en el top 10, Fernando Alonso, que afronta, como digo, la tercera temporada en su carrera deportiva dentro del equipo Aston Martin. Año de transición y año sobre todo en el que esperemos haya pues un poquito de efecto Newey, claro que sí.